Bueno, yo quiero tomarme unos minutos, como siempre, para compartir una palabra a toda la iglesia, ¿sí? Aquellos que, a los que quieren seguir al Señor de cerca ya lo han decidido, a los que están preparándose inclusive para eso. Y en estas últimas transmisiones estuvimos enfocándonos un poco en la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que aparece allí en el libro de Hechos, porque hemos entendido que hay mucho para aprender de ellos. Ellos, como siempre lo dijimos, salieron de un encierro, pero esa salida del encierro fue una salida tremenda, tremenda, ¿no? Poderosísima. Y bueno, se manifestaron ahí señales, milagros, prodigios. Obviamente, ¿para qué? Para poder predicar a Jesucristo. Y entendemos que nosotros tenemos una experiencia muy parecida en este tiempo, ¿sí? Y tenemos mucho que aprender de ellos, por eso que estamos repasando esos pasajes. Hoy quiero leerles en el capítulo 4 del libro de Hechos, algunos versículos allí, capítulo 4, versículos 32 en adelante. Y la historia allí nos dice que todos los que habían creído eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas las vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Terminamos los dos mensajes anteriores mostrando cómo los discípulos se preocuparon por estar llenos del Espíritu Santo y también mostrando cómo lo lograron. Entonces, obviamente no voy a volver a esos mensajes, ustedes los pueden ver allí en el canal, pero en respuesta a esas oraciones que ellos hacían constantemente para ser llenos de ese espíritu, la iglesia fue adiestrada en la generosidad, ¿sí? En la dadivosidad. Y esa dadivosidad llevó que la iglesia se manifestara en distintas áreas. Nosotros podemos ver un proceso que se da en esta iglesia primitiva a partir de esa oración que está en este mismo capítulo, pero en los versículos anteriores a los que yo les leí recién. Insisto, pueden ver ese mensaje allí en el canal. Y fíjense cómo sigue la historia en el libro de Hechos, porque después de esto, Dios les empezó a dar ideas para que ellos se encarguen de manera efectiva de las viudas, los huérfanos, los desamparados, es decir, gente que el imperio reinante en ese momento no se preocupaba por atender. Todo eso lo vemos a partir del capítulo 6. Luego Dios los empezó a enlazar, a conectar con gente clave para poder penetrar en los mandos militares del imperio. Y eso lo vemos en el capítulo 10 de Hechos. También Dios les amplió el panorama y empezó a darles ideas, estrategias para empezar a ganar todo el mundo que se conocía en aquel tiempo. Eso está en el capítulo 11. Dios permitió también que la iglesia se infiltrara en todas las clases sociales. Penetraron la educación, la política, las casas, ¿sí? Vemos muchas amas de casa siendo protagonistas de la historia del avance de la iglesia. La economía, bueno, eso lo pueden ver en el capítulo 16 de Hechos. Y Dios también les dio ideas para penetrar y poseer territorios enteros. Había territorios enteros que fueron totalmente copados por el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo mismo, él decía que ya no tenía más dónde predicar porque todo lo había llenado del Evangelio. Bueno, eso lo pueden ver en el capítulo 19 del libro de Hechos. Así que toda esta historia y como consecuencia de aquella oración del capítulo 4, empieza a mostrar a una iglesia donde todos los hermanos eran de una sola pieza. Y eso solo se puede conseguir andando en el Espíritu. Obvia respuesta a la oración que ellos
habían hecho, ¿no? Esa oración atrae y atrajo en aquel momento, y lo hace también hoy, la unidad. La oración desarma las mentiras del diablo, ¿no? Las maquinaciones, la división, la confusión. Y en esa unidad se desata también el favor de Dios para con la gente, a tal punto de que la gente veía a la iglesia y decía, ciertamente esta gente conoce a Jesús. Y esta es la razón por la que necesitamos que nos acompañen los miércoles, porque desde este mismo lugar, cada miércoles nos tomamos un buen tiempo para orar, porque conocemos los resultados de la oración. Bueno, en la iglesia primitiva, los resultados de la oración están ahí, están a la vista, están escritos. ¿Sí? Y nosotros necesitamos en este tiempo experimentar lo mismo que ellos, no porque quisiéramos contar simplemente señales o milagros, sino porque la consecuencia de esa oración y también de las señales y los milagros fue la conversión de miles y miles y miles de personas, es decir, toda esa cantidad de gente conoció a Jesús y ese es el propósito. Entonces, insisto, cada miércoles esperamos poder saber que la congregación se conectó para orar con nosotros, para orar por necesidades, porque detrás de cada necesidad hay una persona que necesita de Cristo Jesús. Muy bien, hoy quiero hacerles mención de dos cosas importantes en este pasaje, brevemente porque no voy a tomar muchos minutos. Dos cosas importantes. Y una tercera que está especialmente dirigida a los líderes. La primera de ellas es que dice el texto que eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Cuando leí esta frase en la semana mientras preparaba este mensaje, yo pensaba, ¿no? Yo puedo llegar a sentir lo mismo que algún hermano de la congregación, pero ya llegar al punto de pensar lo mismo, me llevó unos minutos poder analizar esa frase y entenderla. Quizá la versión original de este texto nos pueda ayudar, porque en la versión original dice que eran de un corazón y un alma. Allí corazón es igual a mente, corazón igual a mente. Y si nosotros seguimos la enseñanza del apóstol Pablo, él decía que él nos mostraba, él no lo dijo así como se lo voy a decir yo ahora, pero él nos mostraba que la mente se puede entrenar. En Romanos, por ejemplo, él decía que tenemos que renovar la mente, en el libro de Romanos, ¿no? La carta que le escribió a los romanos, que debemos renovar la mente. En la carta que le escribió a los filipenses, él nos indica en qué deberíamos pensar. Es decir, Pablo en sus enseñanzas nos va conduciendo a un entrenamiento de nuestra mente. Y en este pasaje, Lucas, el autor del libro de Hechos, o el escritor, mejor dicho, del libro de Hechos, siendo médico y con un entrenamiento bien racional, deja de lado la casualidad de pensar igual. Como a veces por ahí decimos, mira, estamos pensando igual. No es casualidad. Cuando esto se da dentro de la iglesia y dentro del ámbito de una iglesia que ora a Dios constantemente, que busca ser llena de su Espíritu Santo, entonces no es casualidad llegar a pensar igual. Lucas habla de un ejercicio que consiste en referirse a un parámetro específico, y ese parámetro específico es la palabra de Dios. O sea, esa es la respuesta a mi pregunta, ¿no? La pregunta que me hacía al armar este bosquejo, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿puedo yo realmente pensar igual que mi hermano? Esta es la respuesta, porque no se trata de pensar como piensa mi hermano, sino que se trata de pensar como piensa Dios. Esos pensamientos están en la Biblia. Y si mi hermano también se ocupa de pensar como piensa Dios, entonces nos vamos a encontrar los dos pensando lo mismo. Así es como se llega a un mismo pensamiento, siguiendo un parámetro bien específico, repito, que es la palabra de Dios. Luego decía Lucas también en su relato que además de ser de un solo corazón, también eran de un solo alma, ¿sí? Y alma en ese contexto literalmente significa ánimo, pero ánimo con énfasis en la vitalidad, ¿sí? Énfasis en la vitalidad. Y la palabra
en griego que usa Lucas al escribir esta historia es la palabra parakaleo, que significa ponerse al lado o llamar al lado, significa consolar, animar, exhortar. Y es muy interesante que cuando Jesús les habla a los discípulos, todavía cuando estaba con ellos, ¿sí?, les había hablado del Espíritu Santo, usó la misma palabra para describir al Espíritu Santo o describir una de sus obras, ¿sí? Los creyentes, que ya eran como 20.000 en ese momento, si nosotros entramos a sacar cuentas allí en estos capítulos que estamos viendo últimamente, esos creyentes pueden mantener la unanimidad debido a que en ellos había presencia del Espíritu Santo. Estaban absolutamente entregados a predicar la palabra de Dios y había una gran disposición de compartir sus bienes los unos con los otros. Así que eso es lo que lleva a que los discípulos puedan tener un mismo sentir y un mismo pensar, ¿sí? Así es como llegamos a sentir y pensar lo mismo. En cierta forma, esta vivencia que vemos allí en la historia que recién leímos era la puesta en práctica del resumen de la ley que Jesús les había enseñado tiempo atrás. Jesús les había enseñado que debían amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con esta actitud, relatada aquí por Lucas, ellos daban cumplimiento a la segunda parte de esa síntesis que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta es la primera cosa que quiero resaltar, ¿no? Que los discípulos en aquel tiempo eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Y como siempre decimos, eso no está puesto allí solamente para que sepamos cómo eran ellos, sino para que lo apliquemos a nuestra vida. Así que es la demanda de parte de Dios que estamos recibiendo en este tiempo, llegar a ser de un mismo sentir y llegar a ser de un mismo pensar. La segunda cosa que rescato de esta historia es que no había necesitados entre ellos. No había necesitados entre ellos. Y esto es lo que esperamos lograr con nuestra campaña, con la campaña Dar Más, esa campaña que solemos anunciarles a ustedes, ponemos el banner ahí abajo como está apareciendo ahora seguramente, ¿sí? Y con la cual hemos salido a la calle desde el primer día de encierro, ¿sí? Porque desde ahí, desde esa mitad de marzo, que estamos con nuestros voluntarios en la calle, ayudando, llevando mercadería, llevando ropa, bueno, y tantos voluntarios trabajando en el edificio por turnos, ¿no? Para que no se entrecrucen, bueno, toda una serie de cosas que hacemos ahí bien complicadas durante la semana. ¿Para qué? Para que la campaña pueda ser llevada adelante. ¿Y qué buscamos? Buscamos esto, buscamos que no haya necesitados entre nosotros. Y al estudiar este pasaje, el del capítulo 4, juntamente con un pasaje muy parecido que aparece en el capítulo 2, tenemos que evitar dos errores bastante comunes. Los solemos ver bastante, sobre todo si ustedes googlean algo de esto, si ponen ahí en el Google, en el buscador, algo que tenga que ver con ayuda comunitaria, cristianos, etcétera, etcétera, es muy probable que aparezca algunos de estos errores de los cuales les quiero advertir ahora. El primero de ellos es que la práctica de repartir bienes e intereses de parte del cristianismo, de ese cristianismo primitivo, no se tiene que confundir con el comunismo, esa ideología que crecía entre nosotros desde, 1917 hasta el año 90 más o menos, ¿no? No se tiene que confundir con esa práctica, ¿sí? Aunque todavía esa ideología permanece entre nosotros, bueno, quizás hoy ya no se habla tanto de eso, pero definitivamente no hay que confundirla con la práctica de la iglesia primitiva porque no tiene nada que ver. Y el segundo error, que a la vez de diferenciarla de ese comunismo, no se tienen que perder los grandes principios que hay detrás
de la práctica, porque ese repartimiento de bienes debería caracterizar a los cristianos de cualquier época. Estos pasajes, a diferencia de lo que predica el comunismo, demuestran que la propiedad privada no estaba abolida, ¿sí? En esta historia que les leí hoy y la que probablemente ustedes van a leer en la semana después de esta, ¿sí? Se van a dar cuenta de que la propiedad privada no estaba abolida. Todo creyente podía disponer con plena libertad de sus bienes y de los intereses que los bienes produjeran. Ellos no estaban obligados absolutamente a nada, y es lo que seguimos insistiendo hasta el día de hoy en nuestras prácticas, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia, obviamente, se enseña ni se sugiere que los bienes de propiedad particular hubiesen pasado al dominio del grupo entero, ¿no? En ningún lugar se dice esto, ni se sugiere, no hay forma de hacerle decir a la Biblia eso, porque no está, no existe, ¿no? Pero la preocupación inspirada por el amor fraterno llegaba a tal punto que ninguno de ellos reservaba para sí la propiedad, que era suya y que nunca dejaba de ser suya, insisto, sino que ponía lo suyo a disposición de los necesitados. Ellos tenían una tremenda sensibilidad, intensa sensibilidad de responsabilidad del uno para con el otro. Y tenemos que saber algo muy importante, que esto no fue resultado de la preservación de ninguna ley o alguna costumbre antigua, ni tampoco surgió como legislación del momento o de un sistema de pensamiento sociológico, no. Esto fue bien espontáneo. De pronto la iglesia se encontró ayudando a unos y a otros. Yo creo que también esto es resultado de que ellos pasaron mucho tiempo orando. Por eso, hace unas semanas atrás, les predicamos acerca de ese mensaje que ustedes pueden encontrar en el canal, ¿no? El propósito del encierro, o mensaje como, por ejemplo, cuando el encierro es productivo. Vean ese mensaje si no lo pudieron ver antes. Cuando el encierro es productivo, porque el encierro produjo en ellos una intimidad con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, que dio muchos resultados, que trajo muchas consecuencias positivas, obviamente, sobre la vida de la iglesia, y una de esas consecuencias es esta, de que la ayuda fue totalmente espontánea. Así que juntos ellos velaban por todas las necesidades espirituales y materiales de los creyentes, de tal modo que la pobreza efectivamente fue abolida por ellos. Eso es lo que dice el texto. No se encontró necesitados entre ellos. Yo la verdad que anhelo una iglesia así, ¿no? Anhelo una iglesia que influya tanto en la sociedad, de tal manera como para que todos aquellos que van abrazando el Evangelio puedan decir que no tienen ninguna necesidad. El testimonio de nuestra hermana María Elena hoy nos vino como anillo al dedo, ¿no es cierto? Porque en cierta forma lo que ella contó, no sé si prestaron atención, pero en un momento ella dijo que ella empezó con necesidad, ¿sí? Y la iglesia la sostuvo en ese tiempo de necesidad, pero llegó un momento, después que ella proclamó su confianza en Jesucristo, en que ya no necesitó la ayuda de la iglesia. Impresionante, ¿no? Así, vemos las dos cosas aquí. Por un lado, la ayuda de la iglesia que tenía que llegar y llegó, ¿sí? Pero por otro lado también la ayuda del Padre, milagrosa, probablemente en la casa de María Elena y en la casa de tantos otros. Bueno, lo venimos contando prácticamente todos los domingos. Así que estos discípulos estaban bien conscientes de la instrucción divina de que no hubiere pobre dentro del pueblo de Dios. Ellos ya habían leído eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, después lo pueden buscar si quieren, pero ellos sabían que Dios no quería que haya necesitados dentro de su pueblo, y la forma de que no hubiese era que se encarguen ellos, ¿sí? Entonces, debido a las abundantes bendiciones de Dios para con su pueblo, la comunidad cristiana tenía que abolir la pobreza, ¿sí? Espero que se entienda bien eso y que nosotros reflexionemos sobre esta realidad. Dios nos sostiene.
Dios te sostuvo, a vos que nos estás viendo ahora desde el otro lado de la cámara. Dios te sostuvo, porque si tu corazón sigue latiendo es porque Dios te sostuvo, ¿sí? Y esa es una bendición de Dios que no te la podés guardar para vos mismo, ¿sí? Y eso es lo que Dios enseña en su palabra, sobre todo al pueblo que dice ser suyo, ¿eh? Que así como Dios nos bendice a nosotros, debemos nosotros bendecir a los que son del pueblo de Dios. Bueno, en medio de toda esta historia, Lucas se encarga de poner un ejemplo que es el de Bernabé. Bernabé era este tipo de persona, él era así, él era muy dadivoso, muy generoso, y él era una persona que por lo visto ya desde antes se ponía al lado de los demás para proporcionar su ayuda. Y en este caso, en esta historia que acabamos de leer, dice que vendió una propiedad que tenía y dio la ganancia, ¿sí?, para ayudar a los necesitados. Dice que la puso a los pies de los apóstoles, ¿no es cierto? Bueno, porque los apóstoles eran los encargados de administrar toda esa ofrenda. Pero también encontramos a Bernabé que en otras ocasiones, un poco más adelante, en el mismo libro de Hechos, se sacrifica por el bien de los demás. Él todo el tiempo estaba buscando estimular a los demás a hacer todo lo que Dios quería que fueran. Era una persona que literalmente se ponía al lado de otro para acompañarlo y aún impulsarlo hacia su propósito de vida. Y entonces nos encontramos, o por lo menos me encontré yo mientras estaba estudiando este pasaje, con algo que creo que es bien específico para los líderes, que tenemos que tener en cuenta, líderes, pastores de la iglesia, o aquellos que van a llegar a ser líderes. Nosotros creemos en nuestra congregación que todos en algún momento deberían llegar a ser líderes. Quizás no de cargo, quizás no con un nombramiento oficial, pero sí en algún momento van a estar liderando la vida de alguien, la vida de uno que es menor que ellos, ¿sí? Alguien que conoció a Cristo un poco después, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, nosotros, cualquiera de nosotros puede enseñar lo que ya aprendimos al que viene detrás nuestro. Entonces, para toda esa gente, quiero que observemos esto. Las necesidades materiales y las espirituales siempre van juntas, ¿sí? Repito, las necesidades materiales y las espirituales van juntas. Por eso es que también como iglesia, y como iglesia en todo el país, estamos insistiendo en que la atención espiritual sea considerada una atención esencial en este tiempo de cuarentena, pandemia, como le quieran llamar, ¿no? Pero lo que nos muestra el contexto de la iglesia primitiva es que la comunidad entera se ocupaba de la ayuda material mutua, mientras que los apóstoles anunciaban el Evangelio de Cristo, ¿sí? Es decir, ninguna de las dos cosas se puede dejar de hacer. Ahora, cuando uno de los grupos quiera acaparar todo, probablemente algo va a dejar de hacer. Por eso es tan importante que la comunidad entienda que hay que ayudar y que la ayuda la deben brindar todos para que también los líderes puedan seguir predicando el Evangelio de Cristo, ¿sí? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y especialmente después de la confirmación de Dios en respuesta a sus oraciones, los apóstoles no podían guardar silencio. Es lo que le habían pedido al Padre, ¿no? Que les ayude a predicar con denuedo y a no quedarse callados. Y eso es lo que tenían que hacer ahora. Después de haber orado así, cada apóstol, cada discípulo que había orado así, tenía que predicar el Evangelio ahora con denuedo. Entonces, por eso digo que esta palabra, esta porción de este mensaje es para los líderes. Líderes no pueden dejar de hablar de Jesucristo. No pueden dejar de predicar de Jesucristo. No pueden dejar de instruir acerca de Jesucristo, ¿sí? Lucas dice que la predicación de los apóstoles se hacía con gran poder. Ahora, entendamos bien, porque la expresión con gran poder aquí no se refiere a los milagros de sanidad, que por cierto ocurrían, sino que se refiere a la llenura del Espíritu Santo que hacía que los apóstoles predicaran valientemente. Líderes, por favor, tengan en cuenta esto. Es súper necesario, hiper necesario en este tiempo predicar con valentía acerca de Jesucristo. Alentar a sus grupos de crecimiento, a sus células, a sus grupos de discipulado, a esa gente. Quizás tenés uno solo al que le estás mandando devocional. Muy bien,
alentarlo, enseñarle a caminar en los caminos de Cristo y no quedarse callado. Evitar todo otro tipo de comentario, conversación y dedicarnos en este tiempo a predicar acerca de Jesucristo. Por otro lado, es interesante ver que la comunidad demostraba con gran entusiasmo el respaldo ¿sí? a los apóstoles, porque evidentemente por ese respaldo que la iglesia le daba, los apóstoles se olvidaron de las amenazas del Sanedrín. Es decir, el respaldo de la iglesia al liderazgo es tremendamente importante. Y yo quiero insistir, la iglesia, porque seguramente que no dejaron de ver el video, que animen a sus líderes. En la semana, mándenles mensajes de ánimo, escríbanle, no sé, textos, algunos de ustedes se destacan por escribir poemas, no sé, lo que sea, pero escríbanle algo que los anime para que se sientan respaldados, no solo por el Señor, eso seguramente que sucede, sino también respaldados por la iglesia y sobre todo respaldados por aquellos que son sus discípulos directos, ¿sí? Escríbanle a sus líderes, aquellos que son sus pastores, aquellos que los sostienen, aquellos que han orado por ustedes, aquellos que fueron protagonistas de que ustedes hoy sigan en los caminos del Evangelio. Escríbanles, aliéntenlos, ¿sí? Para que el aliento vaya y venga, porque seguramente que ellos les están dando aliento a ustedes. Así que ahora ustedes alienten a sus líderes, ¿sí? Y conformemos una verdadera comunidad. Como decíamos al principio, ¿no? Que manifieste que estaban unidos de alma, de ánimo, ¿sí? Ánimo, ¿sí? Así que animémonos. Lucas, el escritor del libro de Hechos, recalca uno de los temas básicos que tenían los apóstoles cuando predicaban. Dice ahí que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Bueno, líderes, quizás ustedes no han visto físicamente a Jesús, ¿sí? Pero su predicación tiene que hablar de esos encuentros de intimidad que tienen con Cristo Jesús, ¿sí? Yo quiero estar bien seguro de que todos ustedes, líderes de la congregación, han pasado tiempo y siguen pasando tiempo, invierten tiempo y tiempo de calidad para estar con Cristo Jesús. Y en esos encuentros con Él, seguramente que Él le debe dar revelación, porque eso sucede cada vez que uno va a su presencia. Le debe dar una palabra específica para ustedes, para la iglesia, para el mundo, para sus discípulos. Bueno, hay que hablar de eso, ser testigos de que Cristo está vivo y de que sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, con una membresía que iba en constante aumento, obviamente también creció el servicio de los apóstoles, ¿sí? Y llegó el momento de elegir más personas para ponerse en puestos de liderazgo. Otra palabra para los líderes. Nosotros estamos en un proceso de discipulado muy particular. Bueno, los líderes lo saben porque están con nosotros en la escuela de liderazgo y ahí hablamos sobre eso, ¿sí? Pero quiero insistirles una vez más, a que formen nuevos discípulos, pero no solamente discípulos que conozcan a Cristo, sino que además de conocer a Cristo puedan desarrollarse y madurar pronto, porque vamos a necesitar más líderes. En los próximos días ya, vamos a necesitar más líderes, más hermanos maduros, hijos e hijas de Dios que sean capaces, que sean valientes, como para decir, bueno, a ver, yo quiero discipular a alguien, yo quiero ocuparme de la vida espiritual, material, es decir, acompañar en todo sentido a alguien que esté conociendo a Cristo Jesús en este tiempo. Así que líderes, anímense a preparar a otros. Y esos otros, anímense a ser preparados por sus líderes, ¿sí? Otra vez, que haya una ida y vuelta, una conversación ahí íntima con sus líderes diciéndole, bueno, yo quiero que me prepares, yo quiero estar listo para ese tiempo que se viene. Vuelvo al ejemplo que usó Lucas en este párrafo que fue Bernabé, ¿no? Y la acción de Bernabé, al vender ese campo que tenía y poner la ganancia a disposición de los apóstoles, representó, creo, lo mejor que tenía la fraternidad cristiana en aquel tiempo. Él fue uno de los muchos que vendieron sus posesiones para atender la necesidad de los que menos tenían. Pero Lucas destaca a Bernabé no solamente por su generosidad, sino por la posición de liderazgo que iba a desempeñar más adelante. Es como que Lucas nos está mostrando un proceso que siguió Bernabé.
Cuando él empezó a ponerse al lado de otros para animarlos, y luego en un momento en que el Espíritu Santo le habló, decide vender su propiedad, él me parece que no se imaginó que en algún momento llegaría a ser un líder de la iglesia. Por supuesto que lo que menos imaginó es que hoy nosotros estuviésemos hablando de él, definitivamente. Pero Lucas está mostrando el proceso de cómo va surgiendo un nuevo líder en la comunidad. Primeramente, el interés por la gente. Segundo, el desprendimiento de sus propios bienes materiales. Tercero, acompañando y discipulando a otros, como por ejemplo Saulo, que termina convirtiéndose en Pablo, el gran apóstol, ¿sí? Juan Marcos, otro, ¿sí? Que acompañó a Pablo en alguno de sus viajes y terminó transformándose en un gran predicador de la palabra. Bueno, ellos fueron discípulos directos de Bernabé. Así que observemos el proceso, ¿sí? De cómo nace y cómo crece y cómo se pone a disposición del reino un discípulo de Cristo Jesús. Muy bien, voy terminando. Es evidente que los habitantes de Jerusalén observaban a los cristianos, ¿no? Observaban a los cristianos proveyendo para las necesidades de toda su comunidad, de tal manera que no había pobreza entre ellos. Eso lo veía. La ciudad lo veía. La ciudad veía que entre los cristianos no había ningún pobre. La pobreza era una característica del Imperio Romano, ¿sí? Pero ahora toda la ciudad veía que quien aceptaba a Cristo, quien se transformaba en cristiano, no tenía necesidad. La comunidad oía a los apóstoles predicar la doctrina de la resurrección de Cristo, es decir, constantemente les escuchaban hablar de que Cristo había resucitado. La comunidad entera era testigo del tremendo poder que tenían por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, no hay dudas de que el público en general se formó una impresión bien favorable de la comunidad cristiana. Y cómo me encantaría que de nosotros, Iglesia de Jesucristo de este tiempo, se pueda decir lo mismo. Cómo me gustaría que la ciudad que nos ve pueda vernos así, ¿no? Que nos ayudamos entre nosotros, que nos sostenemos el uno al otro, pero no dejamos de predicar, a su vez, el Evangelio de Jesucristo. Los miembros de la iglesia, de esta iglesia, gozaban de una relación bien de familia, ¿no? Y eso era lo que la ciudad veía, que realmente se llevaban como familiares, que se preocupaban como familiares. Y en este tiempo tan particular en que debemos estar separados, cada uno en su casa, donde quizás hace mucho tiempo que no nos vemos, la verdad que los mensajes de aliento nos hacen mucho bien. Nosotros recibimos muchos durante la semana, hermanos, no solamente líderes, sino de hermanos de la congregación que nos alientan, ¿sí? Hay algunos que específicamente nos mandan un aliento el domingo, porque saben que vamos a salir en la transmisión y entonces nos alientan, nos mandan alguna palabra que Dios les dio porque están orando por nosotros, ¿sí? Todo eso la comunidad lo veía. La iglesia de aquel tiempo gozaba de esa relación de familia. Todos contribuían para el bienestar de ella. Y entonces en medio de esa situación se produjo un testimonio bien positivo en quienes observaban la vida de la iglesia. Todo el mundo se daba cuenta de que hacían un sacrificio personal por el bien de los demás. Y atención a esto, porque Cristo había dicho que este amor los identificaría como sus discípulos. ¿Se acuerdan? Él lo dijo en Juan capítulo 13. Jesús les dijo, por el amor que se van a tener entre ustedes, todo el mundo va a saber que son mis hijos. Y aquí en Jerusalén estaba sucediendo eso. La gente se estaba dando cuenta de que eran hijos de Dios, de que eran discípulos de Jesús, porque mostraban, no solamente hablaban, sino que mostraban el verdadero amor del uno para con el otro. Esas palabras de Jesús en Juan 13 siguen vigentes. Hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva, creo que esas palabras van a seguir estando presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos van a hacer recordar que si de alguna manera la ciudad nos va a conocer como hijos de Dios, va a ser por el amor que nos tenemos entre nosotros. Así que al terminar yo quisiera que meditemos en estas tres cosas.
No sé si tenés ganas de anotar, anótatelas. No digo que medites justo ahora, pero que te tomes la semana que empieza para meditar en estas tres cosas. En primer lugar, ¿cómo se manifiesta nuestra unidad? ¿Cómo se manifiesta tu unidad con otro hermano de la congregación? Segundo, ¿hay necesidades en el pueblo de Dios? A ver, yo estoy bien seguro de que te ocupaste de las necesidades de tu casa y es muy probable que te ocupaste de las necesidades de tu familiar que vive en la otra cuadra o a 10 cuadras, ¿sí? Y también estoy bien seguro de que muchos de ustedes se preocuparon por la necesidad de un hermano en la congregación, pero ahora la pregunta es para todos. ¿Estás seguro de que en el pueblo de Dios no hay necesidad? Yo quisiera que empecemos en este tiempo a pensar en esto y a ocuparnos de que en el pueblo de Dios no haya necesidades, ¿sí? Jesús también nos confrontó con otra realidad, porque Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero la palabra de Dios dice que no haya pobres dentro del pueblo de Dios. Es decir, los pobres que encontraremos entre nosotros, bueno, serán pobres porque todavía no conocieron a Dios. Deben conocerlo, para eso es nuestra predicación. Pero aquellos que ya conocieron a Dios no deberían estar en la pobreza. Entonces vamos a ocuparnos como iglesia de saciar la necesidad de aquellos que son del pueblo de Dios. Y una tercera cosa que quiero dejarles para que mediten, y sobre todo los líderes, ¿están hablando acerca de su intimidad con Jesús? Quisiera que oremos en este momento. La reunión todavía no termina. El mensaje todavía no termina, pero yo quiero que oremos ahora para después ver una serie de fotos, fotos que quiero que sean usadas por el Espíritu Santo para hacernos reflexionar. Pero quiero orar y decir, Señor, que seamos dignos representantes de tu amor, especialmente como iglesia al camino. Oro por la iglesia en general, pero como iglesia al camino. Que seamos dignos representantes de tu amor, de tu misericordia y también de tu poder. Que arda en nosotros la pasión por extender tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que veamos ahora algunas imágenes. Estas imágenes son imágenes de la iglesia, el camino, sirviendo a la comunidad, ¿sí? Y quisiera que mientras ves las imágenes, recordá, están dentro del mensaje, no es publicidad. No es simplemente para mostrar la cara de alguno de esos hermanos que tanto queremos. No, es para que reflexionemos en este momento. Mientras ves las imágenes, que te imagines lo que significaría este mismo servicio, pero multiplicado por todos los que somos de la congregación El Camino. Bueno, y aquellos hermanos que nos ven y que son de otra congregación, hagan el mismo ejercicio para ustedes, para la congregación donde asisten. ¿Sí? Imagínense mientras ven estas fotos a toda la iglesia de Jesucristo comprometidos en esta tarea de servir al prójimo. Imagínense lo que pasaría en nuestras ciudades, en nuestros países, ¿sí? Si toda la iglesia se comportara así. Hoy todavía tenemos que decir, inclusive por las condiciones que tenemos, No es un reto ni nada por el estilo, tenemos que decir que solamente un puñado de hermanos están ocupándose de esto. Insisto, no es un reto, es porque no nos dejan salir a todos, pero nos dejarán salir en algún momento. Entonces, que estas imágenes sean imágenes en las cuales nos veamos comprometidos todos nosotros como iglesia de Jesucristo. Veamos las fotos y enseguida volvemos.
bolsas allí están llenas de sus donaciones. ¿Vieron esa ropa? Bien acomodada, ordenadita. Si pudiesen ir al edificio ahora, verían que las aulas se transformaron en depósito, cada cosa ordenada en su lugar, por talle, por tamaño, ¿sí? Es cierto que de pronto no tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? A veces nos piden tamaños específicos y no los tenemos, pero todo eso ha venido desde sus hogares. ¿Vieron esas camionetas cargadas? Colchones, camas, cocina, garrafas, bueno, todo eso ha salido de sus donaciones. Ahora, imaginemos toda la iglesia comprometida en el dar, ¿sí? Yo quiero dejarles esta palabra en esta noche para incentivarlos a nunca dejar de dar. Ya hemos aprendido, como iglesia hemos aprendido que cuando abrimos la mano para dar, el Señor nos la vuelve a llenar. Tenemos su promesa de que no le faltará nada al justo. Así que seamos justos. Si Dios nos bendijo, bendigamos a otros, ¿sí? Nunca cesemos con nuestras donaciones. Muchos de ustedes, y quiero también decir esto, muchos de ustedes no han podido acercarse al edificio para llevar mercadería. Algunos de ustedes inclusive no pueden llegar a Neuquén porque viven en las ciudades de alrededor, no los dejan pasar, pero se han preocupado y nos han enviado dinero, ¿sí? A nuestra cuenta, a la cuenta de la asociación, han enviado dinero y ese dinero fue usado para comprar esos artículos que ustedes vieron allí. Iglesia, hagamos lo que Cristo Jesús nos dijo. Hagamos discípulos, pero mostremos entre nosotros el amor, porque esa es la forma en que la ciudad entera se enterará que somos hijos de Dios. Y yo oro al Señor, todos los días le pido al Señor de que Él ponga favor en nosotros para con la gente, con esa gente a la que le vamos a predicar. Quizá alguno de afuera diga, bueno, los cristianos no tienen necesidad de nada y se quiera convertir al cristianismo solamente por eso. Bueno, será una fe muy incipiente, será muy primitiva. Nos encargaremos en el transcurso de su vida de discipularlo y hacerle entender que en realidad el propósito principal es que conozca a Jesús. Así que, iglesia, los desafío a no dejar de dar. Esta semana en sus grupos de crecimiento van a trabajar este tema. Así que háganlo con mucho interés en el otro. Pónganle pasión. No dejen de orar para que el Espíritu Santo los llene. Porque si el Espíritu Santo nos llena a todos, la ayuda, como en la iglesia primitiva, será la consecuencia lógica. Yo me despido acá. Como siempre decimos, queremos pasar los últimos minutos adorando al Señor. Los chicos del Ministerio de Adoración nos han preparado un par de canciones para que podamos adorar con ellos antes de que termine la transmisión de hoy. Quizás puedas usar este tiempo de adoración para reflexionar en tanto que Dios hizo para con tu vida. Entonces también hace lo mismo con otros y que otros puedan conocer el mismo amor de Jesús que hoy te está envolviendo a vos. Dios te bendiga y espero saber que estás ahí el próximo miércoles para que nos unamos a orar por la iglesia, a orar por la ciudad, a orar por los necesitados, a orar para que el reino de Dios se siga extendiendo. Dios los bendiga y los prospere grandemente.